convocar a una sesión extraordinaria. Yo esperaba que el día de hoy, Presidenta, estuviera dentro de la agenda. Este tema no lo está, tampoco ha sido leída o considerada dentro del despacho, porque recuerde que eso ha ingresado formalmente a esta comisión, así como también mi oficio. De manera que, Presidenta, solicito que este tema se aborde con prioridad, considerando que ya ha sido mediante decreto supremo, se ha puesto en ejecución y no se ha cumplido con el procedimiento que el reglamento dispone. Gracias. Correcto, señora congresista. Me informa la asistenta que sí está dado cuenta en el despacho, pero no ha estado en agenda. Vamos a colocar también su pedido para la próxima sesión. Bien, tenemos un proyecto de dictamen respecto a la señora congresista, respecto el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en situaciones de proyectos de ley que afecten o que interesen o que comprometan directamente su modo vivendi, su identidad cultural, sus condiciones de desarrollo, su bienestar. Este es un proyecto que deviene de un convenio que es el 169, suscrito y asumido por el país con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa 26253. El predictamen, sí, el congresista Ayerriestra me pide una interrupción, con todo gusto. Señora Presidenta, a base de lo que usted ha resumido, vemos que es un tema muy complejo, que exige muchas definiciones de carácter sociológico, muchas definiciones de carácter histórico, y no podemos ir precipitadamente a resolverlo en las postrimerías de esta sesión. De tal manera que incluso debería ser materia de una sesión especial y convocando a algunos técnicos que nos orienten allí, porque es muy fácil pontificar sobre la Constitución, sobre la democracia, sobre los derechos humanos, sobre la libertad, pero sobre este tema sociológico, comunitario, ancestral del Perú, debemos actuar con mucha prudencia, porque si sale una posición disparatada o una posición compleja, puede dar muy bien a agitación entre nuestros compatriotas de las comunidades indígenas. Así que me parece muy bien, pero yo quería dejar de todas maneras anunciado para que conste en acta que ese tema está en agenda. Y es verdad que se han recogido muchísimas opiniones, incluyendo la de la Defensoría del Pueblo y las conclusiones de la tercera mesa, me parece que es una mesa de trabajo en el Ejecutivo, y que es un proyecto o documento propuesto del predictamen, no es un documento acabado, pero a mí me parece genial que, dado que nos ha llevado mucho tiempo discutir a primera hora un tema de una opinión, yo pedía por eso brevedad porque había temas de fondo, sin embargo lo podemos reservar en las condiciones que dice Javier Vallareza, que creo que cuenta con la anuencia de ustedes. ¿Correcto? Correcto. Dicho esto, y que sea extraordinario en todo caso. Sí, congresista, perdone usted. Señora Presidenta, si somos congruentes y vamos a tratar en otra oportunidad, no ahora, una ley que trata sobre las medidas legislativas que afectan a las comunidades nativas y campesinas, ¿cómo vamos a discutir entonces esta ley sin haber tratado con ellos, sin haberlos escuchado? Señor congresista, nosotros hemos trabajado recogiendo los acuerdos en los cuales los representantes de estos grupos étnicos participaron en una mesa de trabajo. O sea, no se han tomado fuentes distintas que no sean las que representen ya una opinión de instituciones acreditadas de este sector. Y decirle algo que usted ha dicho con mucha razón, este es el proyecto de ley que compromete solo al legislativo, no compromete al ejecutivo, no legisla, no pretende legislar sobre acciones o programas o decisiones del ejecutivo. Sí, con todo gusto, Marta, adelante. ¿Podría hacerse una prepublicación del dictamen para ir recogiendo opinión de conocedores del tema mientras preparamos una sesión especial, que es lo que ha pedido Vallareza? Sí, me parece importante poder canalizar todo tipo de aportes, porque es insuficiente, aun cuando se han hecho unas consultas que están ahí en el informe de la Secretaría Técnica. Sin embargo, creo que ampliar, darle una cobertura mayor a todas las personas calificadas
que son expertos en todas estas materias desde el punto de vista antropológico, histórico, sociológico, económico, derechos ambientales, etcétera. Es toda una visión integral, pero reitero, en el nivel legislativo, porque indudablemente esto atraviesa otros niveles y planos gubernamentales, pero esto se constriñe al campo absolutamente legislativo, que es el del Congreso de la República. Bien, señores congresistas, anunciando que esto lo haremos recogiendo estas sugerencias, vamos a pedir que se nos dispense el trámite de aprobación de acta para ejecutar acuerdos que hemos tomado. Los que estén a favor, sin expresarlo, los que estén en contra, aprobado. Vamos a levantar la sesión. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Bien, de esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde la sala 1 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, donde la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de opinión consultiva referido al término del mandato de la titular de la Defensoría del Pueblo, así como la propuesta de modificar el artículo 82 de la Constitución sobre la reforma de elección del Contralor General de la República. Eso es todo lo que tenemos que informar. Continúe con nuestra programación. Aplicar las medidas de seguridad. Entonces, tranquilos, porque como les digo, no hay nada en riesgo, las libertades no están en peligro, y ojalá que cuando en realidad estén, algunos salgan de su cama. Bueno, vamos a pasar a otro punto más importante, o tan importante como este, es el derecho a la consulta previa. Sí, pero ya pasamos, atendiendo la cuestión previa de Raimundo, no le... con urgencia, a ver, con todo gusto. Sí, yo quería pedirle una ampliación de agenda, sé que se ha pasado la estación de pedido, pero se trata de un informe que está en poder de la Comisión respecto a una consulta que se ha hecho por el accesitario del congresista Anaya, que está bastante tiempo ya resuelta por parte de la Comisión de Constitución, y hay un dictamen del Tribunal Constitucional también que obliga al Congreso a proceder, y quisiéramos que se vea de inmediato, porque tengo entendido que el informe está en poder de la Comisión de Constitución. Por favor. Programado. Pero estoy pidiendo una excepción. Sí, una excepción, pero yo sí pediría que nos permita que en la próxima sesión pueda ser un punto principal el primero, porque no tenemos mucho tiempo por delante y ya nos dejarían, también han pedido con mucha anticipación este tema de la consulta previa, de modo que yo le acepto la sugerencia. Se ha trabajado mucho en este tema y la próxima sesión, con todo gusto, el primer punto lo podemos poner y creo que nadie va a criticar que demos opinión. Bien, Presidenta, un minuto, por favor. Aunque también está fuera de todo, yo quisiera que se precise en el acta del 14 de diciembre, señora Presidenta, mis reservas en la aprobación de la ley de libertad religiosa, nada más, porque no está claro. Simplemente quiero pedir, a pesar que ya pasó el momento para decirlo. Con todo gusto, eso ya por favor, quería aclararlo. Perfecto. Y además también estaba fuera de agenda, señor congresista, pero tuvimos la voluntad de ponerlo y mencionarlo. Yo tengo la Secretaría Técnica su proyecto sobre los permisos presidenciales, que el día de ayer usted lo ya, correcto. Sí, sobre los permisos presidenciales, Presidente, yo quiero repartir un artículo que publiqué en el Comercio, donde explico un poco el motivo por el cual es necesario cambiar esta obsolescencia. Gracias, señor. Gracias, Presidenta. Solamente de manera precisa, toda vez de que no esté en agenda, y a propósito de la propuesta que ha realizado el congresista Abu Gataz, y yo pienso que como ya usted lo ha señalado, está bien, Presidenta, que se agende para la próxima sesión. Presidenta, está bien que se agende para la próxima sesión, pero solicito, Presidenta, de que la Comisión de Constitución pueda adoptar. Hoy día hay Consejo Directivo y hay un punto en la agenda sobre un tema que se debatió en su momento en la Comisión de Constitución respecto al accesitario de la congresista Rocío González. Nosotros tenemos ya un dictamen, un informe al respecto. Sobre la base de ese antecedente es necesario, Presidenta, de que obviamente la titular, en el caso que asista a la Comisión Permanente, al Consejo Directivo, o cualquiera de los integrantes que también somos miembros del Consejo Directivo, pueda sustentar esto como antecedente, pero obviamente con la autorización del Pleno de la Comisión de Constitución. En ese sentido, Presidenta, solicito la benevolencia de los colegas para que así sea. Que yo entendí, no sé si los señores congresistas están de acuerdo, es que hoy mismo en la sesión del Consejo Directivo, no sé, no he visto la agenda, si que estuviese en agenda
el tema del accesitario por la Rocío González, sustentemos la opinión que ha dado la comisión. Pero no ambas. Tendríamos que pedir, en todo caso, que nos den una semana más, porque no todos los congresistas han participado en el tema. Pero igual, le dicen que ambos están. Así es. No, sí son dos temas, pero en tiempo no sé cuál fue primero, qué dictamen tendríamos primero. Fue Rocío González. Bien, no vaya a haber alguna intranquilidad. Correcto, si hay esa venia y este fue primero, de repente ese podríamos ingresarlo y el otro después. Correcto, bien, correcto. Luego tenemos ya un punto, señora comisaria. Si usted lo sugiere rapidísimo. Muy rápidamente quería manifestarle que el 6 de enero le presenté una carta, un oficio a usted, solicitando que se agendara el tema del TLC con la China. El 29 de diciembre ingresó el TLC, el convenio 136, y de conformidad al artículo 92 del reglamento, se tenía el plazo de 3 días para ingresarlos a las comisiones. Esta se hizo el 8 de... es que podamos colocarlo en ese dictamen, en esa propuesta, y que saliendo de la comisión, no ahora, porque hay un pedido de ir a acuerdo intermedio, no ahora, saliendo este dictamen de la comisión, este proyecto de ley, esa regulación efectiva por ley de la participación de una parte de la Constitución. Ojo, la Constitución no prohíbe el derecho a reunión en locales cerrados. Simplemente no se necesita avisar, pero cuando es abierto en las plazas, en las vías, hay que avisar. Eso no es pedir autorización, no se está restringiendo ningún derecho, solamente hay que comunicar. ¿Por qué? Porque hay un principio básico del derecho, de los derechos fundamentales. También hay un principio, porque los derechos de Andrés García Belaunde empiezan donde acaban los míos. Ese es un principio que hay que establecer también y que lo estamos estableciendo seguramente con este desarrollo constitucional. Es decir, esta ley no restringe nada, solamente, oye, voy a hacer un evento, voy a cerrar una calle, voy a comunicarte. Y hay la posibilidad de excepción. Cuando alguien habla ocurre una cosa como esta y salimos toda la gente a la calle a protestar, esa es la excepción. Es decir, hay cosas que no estén reguladas, por supuesto, pero que el Estado peruano tiene que comprender las excepciones. La excepción no significa que yo salga a la calle a saquear. La excepción no significa que yo vaya a la calle a romper vidrios. Esa es la excepción, tomar carreteras. La excepción significa que yo salgo a protestar por algo que el Estado está vulnerando mis derechos. Esa es una excepción. ¿Y la excepción qué significa? Que no pude avisar, que no tuve ni las 24 horas para avisar. Esa sí es la excepción. Entonces yo creo que el principio fundamental es que mis derechos ahora sí al revés empiezan donde acaban los derechos de García Belaunde. Gracias. Muchas gracias. Adelante, congresista. Muy bien. Y además María Moñano, ilustre hermana de Marta, ejerció ese derecho legítimamente y le costó además la propia vida. Pero en fin, yo no me opongo al proyecto, señora presidenta. Veo que usted me ha confundido quizás con David Bugatá, que está al lado mío, con Mayorga. Yo no me opongo al proyecto, así a rajatana, no. Hay que mejorarlo, señora presidenta, hay que mejorarlo. Por ejemplo, no habla de un régimen especial para campañas políticas. Tiene que haber. Es otra ley. Bueno, se puede incorporar acá. Bueno, pero hay que desarrollar todo junto. Y después tampoco habla de los regímenes de excepción, de estado de sitio, de estado de emergencia, que también está registrado por otro lado, pero me parece que hay que colocar las salvedades del caso. A mí me encanta, señora presidenta, el artículo 53 de la ley cubana. Mire lo que dice. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y además sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de medios necesarios para tales fines, el pueblo trabajador. O sea, el rentista no puede hacer manifestaciones, pero todo está dejado en el pueblo. Y sabemos que en Cuba eso es imposible, que el pueblo espontáneamente se reúna, si no mire lo que pasó con la huelga de hambre de un señor que ha muerto a los 80 días de esa huelga de hambre. Entonces, es relativo lo que se pueda decir, señora presidenta, es muy relativo. Pero, para terminar, señora presidenta, el día lunes, viernes han estado aquí, en este momento, la tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, y hizo una preciosa despliegue de arte y de música
latinoamericana y española también. Luego de estar acá en este congreso y dar un pequeño concierto allí en el Museo de la Inquisición, se fueron a la Plaza de Armas y la gente les pidió que toquen. Tocaron, los votaron, señora presidenta, los votaron, porque no podían hacer bulla ni alterar el orden público en la Plaza Mayor. 12 estudiantes de Derecho con guitarra, mandolina y pandereta. Los votaron. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando, señora presidenta? ¿De qué norma estamos hablando? Entonces, yo creo que esto merece un punto intermedio, señora presidenta, y revisarlo y añadir cosas y quitarle otras. Pero que no dependa esto de la voluntad del gobierno de turno, porque eso siempre es peligroso, señora presidenta. Señores comisarios, por fin concluimos. Eso hace rato que se ha dicho que se han recogido propuestas de los congresistas para poder mejorar, ampliar el dictamen y traerlo en una próxima sesión. Y quizá muchos llegaron sin leer el artículo 3 de esta iniciativa, que dice: ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización. No se está discutiendo la autorización, se está discutiendo la comunicación anticipada. Las definiciones son muy complicadas. Son muy complicadas las definiciones, señora presidenta. Y Cabanela, por ejemplo, dice que el derecho a reunión es reconocerle a los habitantes a congregarse pacíficamente en forma transitoria para cambiar ideas sobre fines ilícitos. Bueno, oiga, pero habitantes, acá en el Perú se reúnen todos. ¿Y quiénes son los que más reúnen y bloquean las pistas, las veredas y las plazas? Los alcaldes, señora presidenta, los presidentes de regiones, señora presidenta, hace poco las autoridades del gobierno. En Chaclacayo, por ejemplo, los domingos en invierno bloquean la carretera central, donde está el 73% de los alimentos a Lima entran por la carretera central. La bloquea el alcalde de Chaclacayo para hacer desfiles por cualquier motivo. En otras plazas hacen lo mismo en cualquier parte. El municipio es el que organiza reuniones políticas en avenidas principales para hacer cualquier tipo de conmemoración y bloquea el tránsito y para la ciudad. Hace poco su gobierno, señora presidenta, ha reinaugurado como si fuese nuevo, normal, el hospital Luis Negreiros Vega en el Callao. ¿Y en qué avenida está? Tomás Valle, una avenida que conduce al aeropuerto. Cerraron la Tomás Valle para la inauguración. La cerraron, señora presidenta. Y no solamente por los discursos, sino porque después iba a ir a una fiesta y llegó la orquesta, etcétera, y hubo una fiesta a las 3, 4 de la mañana. Cerraron 12 horas la avenida Tomás Valle y los turistas dando vueltas y vueltas y vueltas para ver cómo llegaban al aeropuerto y algunos perdieron su vuelo. Eso lo hace el Estado, señora presidenta. Y acá no está el Estado. Aquí no está el Estado. ¿Dónde está el Estado? Entonces es un proyecto totalmente defectuoso. A la autoridad hay que sancionarla también. La autoridad no puede cerrar calles y avenidas y plazas y hacer convocaciones absurdas, estorbando y creando malestar, atentando contra el orden público. Y entonces entonces estamos de acuerdo que hay necesidad de regular, garantizando el derecho de las personas a reunirse, porque eso es lo que dice la Constitución, pero respetando el derecho de los demás, de los que no están necesariamente comprometidos con la reunión o con el meeting. Usted vea un ejemplo claro de la necesidad que hay de regular. Más bien es positivo, porque aquí se está, orientando el texto justamente a ello, a garantizar el derecho de los ciudadanos. Unos se congregan, otros no se congregan, pero no pueden perjudicarse ni unos ni otros. Ese es el tema de esto. Yo que vaya concretando. Presidente, me alegro de debatir con usted, señora presidenta. No sabía que los presidentes debatían todo el tiempo. Me alegro, yo encantado de debatir con usted, señora presidenta, encantado. Yo siempre empezaba a debatir. Aquí, encantado. Acá me pidió una intervención la colega. Adelante, colega Costa. Solamente para decir, porque advertía que podía no darme el uso de la palabra, entonces por interrupción quería hacer uso de la palabra. Bien, estamos abordando un tema de desarrollo constitucional y nos estamos refiriendo a uno de los derechos fundamentales. Y nosotros sabemos que los derechos fundamentales, una característica principal es que son progresivos, es decir, que van avanzando en el tiempo. Y esta característica hace que no sean restrictivos en el tiempo.
poner restricciones, como se ha señalado en los artículos 5 y siguientes, va a restringir este derecho fundamental. De manera que mi opinión esta mañana es que se archive el proyecto. Gracias. Gracias, congresista. Felizmente la democracia goza de buena salud. Marta, pues ya no me pide. La democracia goza de buena salud, de modo que no se preocupe usted. Le agradecemos el tiempo que está destinando aquí para defender la integridad y la democracia. Adelante, señora congresista. Sí, presidenta, gracias, Andrés. Simplemente para plantear de repente una especie de reflexión. Es cierto lo que dice Andrés García Belaúnde, es verdad que a veces las autoridades toman las calles, cierran las avenidas y mucha población reniega, incluso los que hacemos uso de las avenidas renegamos, y precisamente por eso hay que regularlo, ¿no? Y dice García Belaúnde que no está acá. La idea es que podamos colocarlo en este dictamen, en esta propuesta, y que saliendo de la comisión, no ahora, porque hay un pedido de ir a acuerdo intermedio, no ahora, saliendo este dictamen de la comisión, de la comisión me lo permite. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Indudablemente, presidenta, de que estos son esta iniciativa es necesaria discutirla con bastante calma, toda vez de que estamos prácticamente en vísperas de elecciones municipales y regionales y generales, donde se va a aplicar esta norma y donde el eje de toda la campaña de movilización para expresar las propuestas, obviamente que son los mítines y los sitios donde se va a realizar las movilizaciones y las grandes concentraciones populares. En consecuencia, presidenta, debatir este tema obviamente que siempre tiene una carga emocional y que implica asumir con bastante prudencia y responsabilidad el debate. Hay muchos puntos, presidente. En principio yo quiero señalar de que está bien de que pueda haber un parámetro para que pueda realizarse y regularse estas concentraciones masivas en sitios públicos, y obviamente que eso se tiene que hacer lo más aproximado que sea a la norma constitucional para garantizar un derecho fundamental. Yo pienso, presidenta, de que sí recoge muchos aspectos positivos el dictamen, pero existe también algunas propuestas de muchos congresistas para que pueda hacerse más efectivo esta garantía fundamental del derecho de reunión. Entonces hay que regularlo mejor. Por ejemplo, en cuanto se refiere a la oportunidad, y debe señalarse el plazo cuando es denegado, de tal forma de que pueda tener la oportunidad el administrado de subsanar o levantar esas observaciones. Hay una serie de hechos, presidenta, pero creo que es necesario de una u otra forma continuar con el debate, presidenta, sin hacer más disquisiciones al respecto. Planteo, presidenta, de que recogiendo algunas opiniones más, pueda realizarse como cuestión previa, indudablemente, pero tiene que irse a un cuarto intermedia y que la asesoría técnica recoja todas las opiniones que se tengan y nos traiga una nueva propuesta para recién opinar finalmente, porque sería muy prematuro decir de que se vaya al archivo, etcétera, sino de que es necesario seguir agotando el debate, pero con una nueva propuesta que nos traiga la comisión técnica o la asesoría de la comisión. Yo pienso, presidenta, que tengo muchos puntos para señalar, pero considero de que ya otros colegas han señalado y que con la próxima redacción y propuesta podamos ahondar un poco más. Gracias, presidente. Gracias a usted. Bien, si usted interviene, le ruego un poco de brevedad, porque al final vamos a traer un texto que trate de recoger lo sustancial de algunas de las proposiciones que hemos escuchado. Señora Presidenta, gracias. Nadie duda, señora Presidenta, de su tolerancia democrática, pero lo cierto, y aquí lo ha dicho Mayor, lo ha dicho Abugataz,
es que esto va a depender de los gobernadores, que son el 99% militantes del Partido Aprista, y que como buenos militantes siguen órdenes del secretario general. O sea, al final el señor Müller de repente está autorizando los mítines. Y yo no quisiera tener que volver a Müller para que me autorice un mitin. No quisiera, señora presidenta. Una interrupción, Viglales. Claro, la Dirección General del Gobierno Interior depende del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior depende del Gobierno Central. El Gobierno Central esta vez está en manos del Partido Aprista. El próximo quinquenio estará en manos de otro partido, y otro partido, y otro partido. O sea, no podemos legislar, a eso me refiero yo, en función de quién está gobernando. Y además estas funciones, y lo sabemos los políticos que hemos solicitado, o hemos comunicado por el derecho a reunión en diversos regímenes, desde los más duros hasta los más flexibles, y siempre ha sido más bien un motivo justamente de confrontación, pero democrática, el poder defender nuestros derechos a la reunión. Entonces yo no creo que aquí uno siquiera pueda estar pensando en menoscabar ese derecho, sino simplemente ver cómo lo hacemos convivir con el derecho de los demás, que está regulado en la propia Constitución. Gracias. De acuerdo, Presidenta, pero las definiciones son complicadas. Que para que se puedan viabilizar las movilizaciones que se tienen, porque efectivamente, señora Presidenta, el interior del país siempre se tienen dificultades, uno tiene que estar yendo y regresando 1001 veces a fin de poder lograr que las movilizaciones se puedan realizar. Señora Presidenta, usted acaba de decir algo que es importante y que no se puede dejar pasar por alto. Esto ya está regulado. Por eso, perdón que le interrumpa, el concepto de seguridad ciudadana que se decía, lo estábamos en todo caso contradiciendo, supongo que se aludía al artículo 9, ¿no? Los requisitos que se están solicitando acá, que no haya riesgo de salud o los bienes de las personas, que no porten armas u objetos que puedan hacer daño a terceros, los manifestantes, etcétera, etcétera. Elementos de garantía de orden público, estábamos hablando de eso. Y que no se deje al arbitrio de operadores políticos, decía el orador anterior. Continúe. El tema de tener que comunicar a la autoridad política, sea el gobernador o sea el director general, eso ya está debidamente regulado en el momento actual. Ahora, también está regulado los asuntos delictivos, cuando se porta armas, se comete un crimen, etcétera, que están en el Código Penal, que están ya debidamente regulados de lo que respecta, por ejemplo, al derecho de reunión, al derecho, todo un conjunto de aspectos que están regulados en el mismo Código Penal. Entonces, insistir con una nueva norma, eso simple y llanamente se denomina sobre legislación. Y además, en este caso sí, se está yendo, señora Presidenta, en contra del espíritu del artículo 12, porque se están ampliando, y quiero volver a repetir, el concepto de prohibición a que se refiere este inciso 12 solamente por motivos probados de seguridad. Tendría que estar probado, pero que si yo voy a un meeting, yo estoy llevando una pistola, o estoy llevando una bomba, ¿no? Entonces eso implicará una detención previa, qué sé yo, señora. Pero, y ahora cuando había cachiporritas, claro, por las cachiporras, en fin, señora Presidenta, yo creo que no podemos ir absolutamente contra la realidad o de sanidad públicas. ¿Esto qué significaría? ¿Que alguien va a poner algo que va a envenenar a la población? No, eso se lo dejo para los Estados Unidos nomás, en cuanto respecta a elementos químicos que se puedan soltar, para los casos de invasión de Irak, Irán, para todos ellos, pero una manifestación, señora, en el fondo, ¿qué cosa significa? Porque las manifestaciones que se pueden hacer acá son manifestaciones políticas, son manifestaciones laborales, son manifestaciones escolares, son manifestaciones deportivas, y todo esto, señora Presidenta, tiene que ser así limitado, prohibido, es sumamente grave, señora. Por esa razón, entonces, nosotros opinamos con que tenga que ir al archivo este proyecto, señora Presidenta. Bien, en su momento será cuando se someta a votación, todavía no es el momento, solamente pedir que se remitan al propio Tribunal Constitucional, y pido a la Secretaría Técnica que reparte en todo caso la recomendación. Es la 4677, la sentencia que justamente pide al Congreso o sugiere que haya una regulación respecto al derecho de reunión y por ley, porque dice claramente que reconociéndose ese derecho, sin embargo no es un derecho absoluto o ilimitado.
aseveración que se realiza bajo la premisa establecida en el artículo 2, inciso 12 de la Constitución, que acá ha sido mencionada. Entonces no hay que ver cucos pues entre nosotros. Hay una posición del Tribunal Constitucional y tampoco vamos a traer nociones anarquistas, pues nosotros vamos a traer posiciones totalmente responsables y están recogidas acá nadie ve cuco, pero no le da la palabra, congresista, póngase en orden. No, pero si la cuestión del presidente no puede estar lanzando adjetivos de esa naturaleza. Tengo todo el derecho de opinar como a todo el conjunto de no haga debate, tranquilícese, congresista. Estamos todos en paz. Vamos a concluir porque no vamos a votar, hay bastantes opiniones y tenemos un dictamen importante que es el derecho a la consulta previa, que es el que sigue, y les ruego que den sus opiniones para que sean recogidas y traídas en un próximo dictamen, porque creo que esto merecería, como lo está pidiendo hace rato Raimundo, pero no le podía dar la palabra porque habían otros oradores, él está pidiendo hace rato un cuarto intermedio, pero hay oradores en mesa y preferiría recoger sus opiniones con absoluta libertad y sin ningún tipo de cultura de la sospecha, como practica mi amigo. Adelante. Señor presidente, gracias. Yo había pedido la palabra, pero le cedo a Raimundo, por supuesto. A la reunión pacífica y sin armas aquí en el país, tratándose de las reuniones públicas. Por este motivo, sí, una interrupción pide el congresista. Si he entendido bien la intervención de Víctor Mayorga, una de las fundamentales observaciones que él formula es que en el proyecto en debate se hayan introducido disposiciones que permiten a la autoridad negar el derecho a las reuniones. Y ello tiene sustento, doctor Mayorga, en la propia Constitución, en el artículo 2, el segundo artículo de la Constitución, numeral 12, en donde dice que las reuniones que se convoquen en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. En consecuencia, la norma en debate no contraviene a la Constitución, más bien se sustenta en ella que habilita a la autoridad el poder de negar el derecho. Bien, adelante, congresista. Otra interrupción. Sí, para puntualizar en el tema, aquellos que tenemos ya cierta experiencia en lo que es organización de actividades populares al aire público, que tenemos que recurrir a tocarle la puerta a los gobernadores, que dicho sea de paso son funcionarios políticos del partido de gobierno, sabemos las dificultades que ponen a los partidos de oposición para que puedan realizar sus mítines, por más que diga que no la presidenta de la comisión. Yo personalmente he tenido problemas enormes en Tacna, he tenido problemas enormes en Moquegua, en Cusco, en Puno, porque simplemente al gobernador artista no le daba la gana de dar la facilidad para que tengamos un meeting. Entonces ahora con esta ley se está agravando aún más, porque adicionalmente se le ponen causales de suspensión y de solución de las reuniones. Lo único que le basta a él decir es que hay una contramarcha anunciada, como lo hicieron en Moquegua, como lo hicieron en Tacna, de parte de piquetes apristas, y con eso te tiras abajo. Entonces yo creo que este proyecto debe de ir al archivo y debemos de quedarnos con lo que establece la Constitución, porque además no establece este proyecto de ley ningún mecanismo de solución de conflictos. ¿Cuándo va y cómo va a determinar un gobernador qué cosa es seguridad nacional? ¿Cuándo? ¿Cómo? Él va a determinar lo que le salga del foro, como lo han venido haciendo. No olvidemos que son operadores políticos del partido de gobierno, no son gente calificada, no son gente que tiene una experiencia en el cargo, es un cargo político, y a ellos le vas a dar toda la responsabilidad. Yo creo que este proyecto debe irse al archivo, señora presidenta. Bien, solamente para solicitar a los congresistas que debatan sin interpelar. Acá nadie es interpelado, y menos la presidenta de la comisión. Y dicho sea de paso, este no es un proyecto de los apristas, ni de la bancada del APRA, ni de nadie con iniciativa individual que la tienen, pero no es aprista el proyecto, de modo que abstráigase usted de la contingencia, y estamos legislando para el futuro y para hoy también. Entonces, otro tema importante a señalar es que hay una voluntad que yo la he revisado, ajustada al mandato constitucional, por eso viene un dictamen así. No hay una prohibición que se introduzca fuera de lo que dice la Constitución, que ha definido muy bien
lea usted el artículo 166 de las funciones policiales, donde van a ir definiendo, y la ley orgánica de la policía, qué cosa es orden interno, qué es seguridad ciudadana, qué cosa es orden público. Nada tenemos que definir, todo está ya definido. E igualmente los temas de sanidad, que son los temas por los cuales transita la Constitución, cuando señala que podría prohibirse o denegarse el permiso correspondiente. Así como se coloca también, y eso no es novedad, los que tenemos mucha experiencia organizando manifestaciones, marchas, mítines, que tenemos que notificar, informar, comunicar, no pedir permiso, comunicar a las autoridades para que den la propia seguridad a los manifestantes, pero también la propia seguridad a los que no están manifestándose, porque la gente tiene derecho a manifestarse o a no manifestarse. Entonces yo creo que hay que tomar las cosas con absoluta tranquilidad. Este es un proyecto cuyo dictamen puede perfeccionarse y estamos anotando todas las propuestas que están virtiendo los señores congresistas, pero sí no acepto que hayan interpelaciones, ¿no? Continúe, señor congresista Víctor Mayor. Sí, señora presidenta, no hay acá absolutamente interpelación alguna, mucho menos a su persona. Así como los señores congresistas invocan hechos de carácter histórico, de nuestra parte también tenemos todo el derecho a señalar las enormes dificultades y los pretextos que la movilización para fines electorales, conforme se ha señalado acá, se contrapone el probable peligro o el supuesto peligro que puede haber de que va a haber una invasión a la propiedad privada, un atentado contra la propiedad privada, que se va a atentar contra el comercio, etc. Como nosotros todos sabemos de que si es que hubiera previsión de esta naturaleza, como se está propuesta en el dictamen, simple y llanamente va a generar una mayor reacción de quienes organizan una movilización. Va a generar una reacción adversa y por ende y consecuentemente una represión policial que terminará en un enfrentamiento y lógicamente los terceros serán los que tengan que pagar en alguna medida las consecuencias. Entonces no hay aquí un adecuado balance, señora presidenta. Todos estamos de acuerdo en que los derechos fundamentales no son absolutos y requieren en alguna medida tener que ser regulados, porque bueno, esa es la tendencia. Pero acá yo creo que es importante, señora presidenta, tener que hacer también algunas otras observaciones en lo que respecta, yo me refiero a la cuestión esta del permiso de las 24 horas, en caso de que uno no lo ha hecho con anticipación de vida. Yo acá había anotado, por ejemplo, ¿qué pasa, señora presidenta? Hay algún anuncio público. Pongamos, recuerdo nuevamente a Regre de Fujimori, cuando aquel ministro dijo que me perdone Dios después de haber dictado medidas económicas que devastaron nuestras economías de los pobres aquí en el país, y esto generó toda una protesta inmediata. Y si no es acá en el país, cuando Carlos Andrés Pérez, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, aplica todo un conjunto de medidas económicas allá en diciembre o noviembre de 1989 en Caracas, señora presidenta, y se genera todo un levantamiento del pueblo en forma espontánea para tener que rechazar el encarecimiento del costo de vida y la forma tan brutal en que todo se estaba entregando al capital extranjero allá en Venezuela. Estos casos, por ejemplo, sí que merecen una reacción inmediata y no hay aviso. Fíjese, me estoy poniendo a pensar, y no hay ese aviso de las 24 horas previas, entonces automáticamente se va a declarar ilícito ese movimiento, y como se dice en otra parte del articulado, se debe venir una represión penal contra quienes han organizado esto o contra quienes han participado, en la que pueden ser ciudadanos comunes. ¿Qué sucede, señora presidenta, por ejemplo, con motivo de un acontecimiento deportivo? Si es que, por ejemplo, en alguna oportunidad el seleccionado peruano, como se ha dado alguna cuestión, ganar algún partido de fútbol y la gente sale espontáneamente a movilizarse, no ha habido un anuncio. Y si es que se ha producido ahí algún exceso, nuevamente tendríamos que penalizar. Detrás de todas estas propuestas, señora presidenta, se está encubriendo una medida represiva sumamente grave. Igualito que si una procesión religiosa, si se produjera algún acontecimiento, en fin, señora, si somos legisladores tenemos que ponernos a pensar en todas las probabilidades. Tal vez usted sonríe porque como no es abogada, pero sí todos legislamos, pero nosotros
tenemos que ponernos a pensar en todas las situaciones en las que probablemente se dan y a las que pueden ser perfectamente aplicables una norma de esta naturaleza. Entonces, por esta razón, señora Presidenta, considero yo de que hay otras deficiencias acá, señora Presidenta. ¿Cuáles las otras fallas? Señora Presidenta, acá, por ejemplo, no se recoge opinión de ningún otro organismo del Estado, de ningún otro. Es la opinión de la Comisión de Constitución. ¿Ha opinado la Defensoría del Pueblo? ¿Tenemos alguna opinión del propio Ministerio del Interior? ¿Del Ministerio de la Mujer? Tampoco de ningún otro tipo de organismos involucrados en lo que significan estas movilizaciones. Pues de las organizaciones sindicales, las instituciones como el Colegio de Abogados, las universidades, señora Presidenta. En ciertas condiciones, un dictamen de esta naturaleza no puede prosperar en ninguna circunstancia, señora. Hay necesidad de que se cumpla mínimamente, Presidenta, con lo que establece el reglamento de tener que recabar opiniones de las instituciones que están vinculadas con este derecho constitucional, que es el derecho de la reunión, de la manifestación y del libre tránsito aquí en el país. No quisiera yo, señora Presidenta, de que esta comisión tuviera que legislar un aspecto tan importante, porque también debemos ponernos a pensar como Comisión de Constitución en prohibición. La autoridad laboral de Estado no puede decir acá se prohíbe el ejercicio de la huelga, lo que la autoridad y la legislación señalan y le dice. Por eso estamos hablando de respeto constitucional del derecho de huelga. Por ejemplo, acá dejarán tal número de personas para que garanticen en la continuación del servicio público, porque ella no puede perjudicarse. En cambio, acá nosotros ya trasladándonos a esta prohibición del derecho de movilización, ya no estamos hablando de seguridad ciudadana o la salud pública, que eso evidentemente está ya desarrollado más adelante, señora Presidenta, en lo que significa a los fundamentos para tener que encontrar este límite, que hay un exceso de violación a la Constitución política del Estado, porque acá específicamente nosotros estamos hablando, si es que se quiere poner algún límite, no prohibición, solamente se ve por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. ¿Cómo es? Sí, una interrupción a través del presidente. Sí, Santiago Fujimori, adelante. Gracias, congresista mayor. Lo expresado por usted debe complementarse con la aplicación de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Por esa razón es que yo me permití proponer que se aplique o se cambie la redacción del artículo 7º con la redacción del artículo 15º de la misma Convención Americana de Derechos Humanos que la Constitución está reconociendo. Gracias. Sí, hemos anotado la propuesta del congresista Fujimori. Adelante. Bueno, sí, porque efectivamente, señora Presidenta, nosotros también debemos señalar de manera específica otra sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de diciembre del 2005 que recae ante el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a raíz de una resolución, un decreto de alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acá de la capital de la República, que declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública, el sector de máxima protección, etcétera, dentro del centro histórico, que se van señalando los límites. Esta sentencia, cosa que no se señala, por ejemplo, en el dictamen, ha sido declarada fundada y se ha ordenado que se tenga que abstenerse de aplicar el inciso F de este decreto de urgencia. Pero esta misma sentencia es cierto que señala y dispone que el Congreso de la República tenga que regular, pero no nos está señalando que ésta debe establecer reglas de prohibición
y dejado al arbitrio, a la libre decisión, señora presidenta, ya sea del gobernador en el caso de provincias o del director general de gobierno interior aquí en Lima, y sin establecerse cuáles son esas circunstancias, lo cual es sumamente delicado y grave, y esto nos hace pensar entonces de que es verdaderamente delicado. Y además, fíjese, cuando nosotros estamos desarrollando este tema, cuando se habla sobre precisar la comunicación previa, en el punto 6 del dictamen sobre la comunicación previa a la autoridad, se genera un conflicto artificial que en lugar de resolver el problema, señora presidenta, va a generar más conflictos. ¿En qué forma se produce este conflicto? Yo anotaba acá, un conflicto entre la movilización y derechos fundamentales, fíjese, de personas que no participan de la reunión y el orden público. Entonces, ¿cuáles son esos derechos fundamentales, señora? Que se puede enseñar, no está especificado aquí en el dictamen. Derecho fundamental con relación con el derecho a la vida, el derecho al trabajo, etcétera, señora. Pero dentro de lo que significa el derecho al comercio, el derecho al tránsito, en fin, son aspectos que requieren ser adecuadamente movilizados, pero toda la vida, para tener que encontrar una justificación de prohibición a una legítima movilización laboral, a una legítima movilización política, a una legítima... Por las normas especiales que los gobiernos locales dicten para regular el uso del espacio público con la finalidad de preservar el buen estado y conservación de dichos espacios, la autoridad puede prohibir o restringir las reuniones si ponen en peligro la seguridad de los monumentos históricos y o culturales. Creo, señora presidenta, que tratándose de estos dispositivos, ¿no?, y sobre todo del artículo 11, se necesita alguna regulación o que los textos puedan mantener cierta coherencia, ¿no? Yo diría que el artículo 3 estaría de más, ¿no?, cuando se dice ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización, y continuar con los demás, y la excepción sería el artículo 11. Sí, está, pero no nos olvidemos que es un derecho, la libertad de reunión, de carácter indudablemente, señora presidenta. Sin embargo, también tenemos que entender que hay determinadas regulaciones necesarias. Y, por ejemplo, hemos mencionado el factor de avisar con una anticipación que no tiene por qué ser 5 días hábiles, como decía Javier, puede ser, no sé, 72 horas, por decirlo, o 3 días naturales, o 2. ¿Por qué? Para darle tiempo a las autoridades pertinentes a que puedan establecer una serie pues, de garantías también para aquellos que no participan de una manifestación, que son los transeúntes, que son los comerciantes, o que son simplemente personas que no deberían ser afectadas en su integridad física producto de una manifestación, porque para eso se coloca aquí una serie de requisitos, ¿no?, que no se porten armas, que no se atente contra la salud o los bienes de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, siendo un derecho, es un derecho que lleva también a una necesidad de comunicar. Entonces quizás se han manejado los dos conceptos, pero como concurrentes. No requiere ninguna, dice el tercero, a ver, no está sometida al régimen de previa autorización, pero sí de comunicación, para facilitar el funcionamiento de las competencias de las autoridades. En todo caso, en el artículo 3 diría, pues ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización, pero sí de una comunicación antelada. Anticipada. Y correcto. Anticipada. Y en 11 en esas condiciones sí se justificaría, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor congresista. El congresista, sin embargo, lo podemos reservar en las condiciones que dice Javier Vallareza, que creo que cuenta con la anuencia de ustedes. ¿Correcto? Correcto. Dicho esto, y que sea extraordinario en todo caso. Sí, congresista, perdone usted. Señora presidenta, si somos congruentes y vamos a tratar, en otra oportunidad, no ahora, una ley que trata sobre las medidas legislativas que afectan a las comunidades nativas y campesinas, ¿cómo vamos a discutir entonces esta ley sin haber tratado con ellos, sin haberlos escuchado? Señor congresista, nosotros hemos trabajado recogiendo los acuerdos en los cuales los representantes de estos grupos étnicos participaron en una mesa de trabajo.
O sea, no se han tomado fuentes distintas que no sean las que representen ya una opinión de instituciones acreditadas de este sector. Y decirle algo que usted ha dicho con mucha razón, este es el proyecto de ley. De tal manera que incluso debería ser materia de una sesión especial y convocando a algunos técnicos que nos orienten allí, porque es muy fácil pontificar sobre la Constitución, sobre la democracia, sobre los derechos humanos, sobre la libertad, pero sobre este tema sociológico, comunitario, ancestral del Perú, debemos actuar con mucha prudencia, porque si sale una posición disparatada o una posición compleja, puede dar muy bien a agitación entre nuestros compatriotas de las comunidades indígenas. Así que me parece muy bien, pero yo quería dejar de todas maneras anunciado para que conste en acta que ese tema está en agenda. Y es verdad que se han recogido muchísimas opiniones, incluyendo la de la Defensoría del Pueblo y las conclusiones de la tercera mesa, me parece que es una mesa de trabajo en el Ejecutivo, y que es un proyecto o documento propuesto del predictamen, no es un documento acabado, pero a mí me parece genial que, dado que nos ha llevado mucho tiempo discutir a primera hora un tema de una opinión, yo pedía por eso brevedad, porque había temas de fondo, simplemente convocar a una sesión extraordinaria. Yo esperaba que el día de hoy, Presidenta, estuviera dentro de la agenda. Este tema no lo está, tampoco ha sido leída o considerada dentro del despacho, porque recuerde que eso ha ingresado formalmente a esta comisión, así como también mi oficio. De manera que, Presidenta, solicito que este tema se aborde con prioridad, considerando que ya ha sido, mediante decreto supremo, se ha puesto en ejecución y no se ha cumplido con el procedimiento que el reglamento dispone. Gracias. Correcto, señora congresista, me informa la asistenta que sí está dado cuenta en el despacho, pero no ha estado en agenda. Vamos a colocar también su pedido para la próxima sesión. Bien, tenemos un proyecto de dictamen respecto señora congresista, respecto el derecho a consulta previa que compromete solo al legislativo, no compromete al Ejecutivo, no legisla, no pretende legislar sobre acciones o programas o decisiones del Ejecutivo. Sí, con todo gusto, Marta, adelante. ¿Podría hacerse una prepublicación del dictamen para ir recogiendo opinión de conocedores del tema mientras preparamos una sesión especial, que es lo que ha pedido Mayer? Sí, me parece importante poder canalizar todo tipo de aportes, porque es insuficiente, aun cuando se han hecho unas consultas que están ahí en el informe de la Secretaría Técnica. Sin embargo, creo que ampliar, darle una cobertura mayor a todas las personas calificadas que son expertos en todas estas materias desde el punto de vista antropológico, histórico, sociológico, económico, derechos ambientales, etcétera, es toda una visión integral, pero reitero, en el nivel legislativo, porque indudablemente esto atraviesa otros niveles y planos gubernamentales, pero esto se constriñe al campo absolutamente legislativo, que es el del Congreso de la República. Bien, señores congresistas, anunciamos de los pueblos indígenas en situaciones de proyectos de ley que afecten o que interesen o que comprometan directamente su modo vivendi, su identidad cultural, sus condiciones de desarrollo, su bienestar. Este es un proyecto que deviene de un convenio que es el 169, suscrito y asumido por el país con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa 26253. El predictamen, sí, el congresista Ayerriestra me pide una interrupción, con todo gusto. Señora Presidenta, a base de lo que usted ha resumido, vemos que es un tema muy complejo, que exige muchas definiciones de carácter sociológico, muchas definiciones de carácter histórico, y no podemos ir precipitadamente a resolverlo en las postrimerías de esta sesión.